Hermanas, ¿cómo les va? Bueno, espero se encuentren bien. Nosotros oramos en este tiempo, unos por otros, nos comunicamos por WhatsApp de esta manera, de la manera que podemos. Pero la manera más eficaz es a través de la oración, orando unos por otros. Así que sé que oran por mí, nosotros y mi familia, nosotros oramos por ustedes. Y bueno, en este tiempo de compartir la palabra de Dios, quería compartir con ustedes unos consejos de Dios que aparecen en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 dice en el verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es un capítulo lleno de consejos muy cortos, y el primero dice, en lo que requiere diligencia, no sean perezosos. Las cosas que requieren diligencia, no solamente en la casa de Dios, sino en nuestra vida también, tenemos que ser diligentes en hacerlas. A veces dejamos para mañana y vamos dejando, no hermano, los hijos de Dios tenemos que hacerlo en el momento que podemos y, como se dice ahora, optimizar el tiempo. No hay que perder el tiempo, los días son malos, dice la Biblia, por lo tanto el tiempo es un bien muy preciado, mucho más preciado que el oro, porque el oro se puede comprar con dinero y el tiempo no se puede comprar, y el tiempo que se pierde no se puede recuperar. Por lo tanto, las cosas que requieren diligencia, que pueden ser cosas de Dios, obviamente, de la familia, del trabajo, tenemos que ser diligentes. Proverbios dice, ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Delante de los príncipes estará. Así que este consejo abarca toda nuestra vida, la vida de iglesia, la vida familiar, la vida laboral, de los que estudian. ¿Has visto hombre diligente en su trabajo? Delante de los príncipes estará. Esa es la promesa de Dios. Nosotros en lo que hacemos, tanto en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el estudio, estamos sirviendo al Señor. Por eso que a lo mejor algunos dicen, bueno, pero fervientes en espíritu sirviendo al Señor, y si ahora no estamos en la iglesia, no hermano, el Señor se lo sirve las 24 horas del día, cuando somos buenos padres, buenas madres, buenos hermanos, cuando somos buenos empleados, cuando somos buenos patrones, si es que lo somos, buenos estudiantes, lo que fuere, en lo que fuere, diligencia, prontitud, celeridad en hacer las cosas y fervientes en espíritu, sabiendo que servimos al Señor. Luego siguen algunos consejos más que la iglesia atravesó. Nosotros a veces atravesamos algunas dificultades y nos sorprendemos. Hermano, la iglesia la fundó el Señor en tiempos muy, pero muy difíciles. Dice el texto que cuando abundó la malicia en el mundo, ahí sobreabundó la gracia de Dios. Bueno, y llegado el Señor y fundada la iglesia ya nace a contramano en medio de persecuciones, en medio de todo tipo de dificultades, persecuciones que iban desde lo físico, los azotes, privarles del dinero, del trabajo, ser segregados de la familia, un montón de cosas. La iglesia sufrió y sufre desde que el Señor la fundó, porque va a contramano de la mayoría. Entonces los consejos son, desde el principio y ahora también, que estemos gozosos en la esperanza. A veces nosotros queremos alegrarnos en nuestras cosas de todos los días, la mayoría de las veces podemos. En realidad lo que nosotros vivimos hoy es una excepción. En este mismo momento, en otros lados, los cristianos están siendo perseguidos y masacrados. La iglesia se funda así, a contracorriente, siempre con problemas. Por la gracia de Dios en Argentina, hace muchísimos años, por lo menos de que yo recuerdo y mis mayores también, que nadie persigue a nadie, que no somos encarcelados, no somos azotados, no somos echados de nuestro trabajo. Por lo contrario, muchos de nosotros nos hemos establecido, por la gracia de Dios nos ha ido bastante bien, en el estudio, en el trabajo, en la familia, somos bien mirados por la sociedad también, en general. Bueno, hermano, esto no es lo normal es que atravesemos problemas. Dice ahí Pablo en el libro de los Hechos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, así que cuando estemos pasando por problemas, no nos sorprendamos. Pedro dice, no se sorprendan por la prueba que les viene, como si algo raro hubiese venido. No es normal.
que la iglesia tenga conflictos, que vos que sos la iglesia, yo que soy la iglesia, tengamos conflictos, es lo normal. Dijo el Señor, en el mundo tendrán aflicción. Sin embargo, muchos de nosotros nos ha ido bastante bien. Y nos hemos acostumbrado como un valor adquirido. Esto no es tan así, hermano. Es una gracia que Dios nos ha dado de vivir en paz, en un país llamado cristiano, donde nos hemos podido establecer, como decía, hacer nuestras cosas, estudiar, criar los hijos, tener nuestros trabajos, reunirnos con libertad. Está bien, pero para los tiempos difíciles tenemos que echar mano del consejo de Dios, gozosos, alegres en la esperanza. Le damos gracias a Dios por el buen tiempo que pasamos. Yo pienso a veces que demasiado buen tiempo no nos hace tanto bien. Nos pone un poco perezosos, nos pone un poco gordos, fuera de estado. Y la iglesia se moviliza precisamente cuanto más es azotada y perseguida, es cuanto más la iglesia se agiliza, espiritualmente hablando. Y por el contrario, en estos tiempos de bonanza, un poquito nos vamos quedando. Pero ahora que llegaron los tiempos difíciles de enfermedad, de problemas económicos, de tantas cosas que llegaron de la mano de esta pandemia, recordemos que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos al Salvador. No nos alegremos en las cosas que hacemos. Los discípulos vinieron muy alegres porque el ministerio les iba bien, el Señor les había dado autoridad. Y el Señor les dijo, miren, no se alegren de que los espíritus se les sujetan. Ustedes estén contentos de que sus nombres están escritos en el cielo. Hermano, gracias a Dios por las cosas buenas, haber criado a los hijos, habernos establecido, que no nos persiga, todo está bien. Pero que nuestra alegría no esté fundada en estas cosas. Porque estas cosas pueden desaparecer en un minuto. Hace un mes estábamos así, hoy el mundo está patas para arriba, nadie sabe qué va a pasar. Nadie sabe qué va a pasar con la salud, qué va a pasar con la alimentación, qué va a pasar, no lo sabe nadie. Y bueno, como en aquel naufragio que estaba Jonás, ¿no? Cada uno clama a su Dios. Bueno, mis hermanos, nosotros nos tenemos que alegrar en la esperanza, en saber, primero, que el Señor nos va a socorrer ahora. Decía el rey David, yo hubiese desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, acá. Dios nos va a socorrer acá. Decía Pablo, el Señor me libró de todo mal y me va a guardar. Bueno, gozosos en la esperanza, decía el salmista en el Salmo 40, aunque afligido yo y necesitado, Dios pensará en mí. Aunque al presente estemos pasando momentos de estos que describimos, que nos cuentan por televisión, tomemos las palabras de Dios. Aunque afligido yo y necesitado, Dios pensará en mí. Bueno, esto es lo que a nosotros nos tiene que sostener, el poder, el sostén de la esperanza, gozosos en la esperanza en esta vida, de que vamos a ver el bien, y la esperanza que nos está reservada en el cielo. Hermano, nuestra vida no termina acá, en este mundo tan lleno de inconvenientes. Nuestro camino atraviesa este mundo y se proyecta a la casa del Padre, donde no hay clamor, no hay dolor, y ya no hay noche. Bueno, y el Señor está en medio de ellos. Así que cuando nos veamos rodeados de dificultades, primero sepamos que es lo normal, que tengamos dificultades. Dos, saber que el Señor nos va a socorrer en esas dificultades. Y tercero, saber que en algún momento todo esto se va a terminar y el Señor llegará, o nosotros iremos, y todo esto será pasado. El futuro siempre es mejor. Entonces, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. En la tribulación, en el momento malo, ser sufrido significa paciente en soportar lo malo. Esa es la idea. Paciencia en soportar lo malo, que no es resignación. Paciencia es una espera en Dios y llevando la carga. No sé, en este momento estás llevando cuál carga, qué problema podés estar atravesando vos o tu familia, pero tenemos que ser sufridos, tenemos que ser constantes en esto y soportar, un poco a la luz de lo que decíamos antes. No hay una vida sin problemas acá. Dice el himno que nos gusta tanto, si hay penas aquí, gozo eterno hay allí, donde Cristo prepara lugar para mí. Bueno, hermano, hay que aguantar. Le decía Pablo a Timoteo, tú pues sufres penalidades
como buen soldado de Jesucristo. Las penalidades son los trabajos fatigosos, son los trabajos pesados, tantas cosas más que muchas veces tenían que hacer los soldados. Trabajos que nadie quería. Bueno, a veces nos toca la parte del hueso, como decimos un poquito en broma, ¿no? Me tocó la parte del hueso y no me tocó la parte del medio del jamón. Bueno, hermano, Dios lo ha permitido, tenemos que ser sufridos, tenemos que ser aguantadores, digo para que se entienda, ¿no? Y soportar sabiendo que Dios no va a dar más de lo que nosotros podemos llevar. Así que por lo tanto, atravesemos este tiempo. Si hay tribulación, sufridos en la tribulación, aguantando, sabiendo que no se nos va a dar más de lo que el Señor nos va a soportar. Finalmente dice, constantes en la oración. Bueno, yo no tengo tiempo para orar, decimos muchas veces, ¿no? Tengo que levantarme temprano, mirá, ya pongo el despertador, me levanto, desayuno, ya corro y hago una cosa y otra. Bueno, hermano, eso hoy ya no existe. Ya tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para orar, tenemos tiempo para leer, tenemos tiempo para cantar y estamos cortando el pasto del jardín con la tijerita, ya tanto tiempo que tenemos. Así que, querido, hoy es tiempo de orar. Tenemos que estar con Él más que nunca para hablarle a Dios de los hombres y después para poder hablarle a los hombres de Dios. La ecuación es esta, ¿no? Aquel que va a hablar a los hombres de Dios, primero le tiene que hablar a Dios de los hombres. Muchos motivos para interceder en oración, de familias, de enfermos, de gente con necesidad. Aquellos que no le conocen, son ovejas que no tienen pastor. Cuando escuchamos las cifras de muertos en muchos países, 900, 1000, 800, es una tragedia enorme. Tantos motivos para interceder. De tu lista de oración, la familia, la iglesia. Señor, guarda, hermano, la iglesia. Este es un tiempo complicado porque los más pequeños de la congregación, no me refiero a la edad, me refiero a los más jóvenes en la fe, necesitan precisamente la comunión que en este momento no pueden tener por esta disposición en que no nos podemos reunir. Son los bebés de la iglesia que necesitan la mamadera y el calor familiar. Bueno, no lo tienen, tenemos que estar orando para que ninguno de ellos se pierda. Atentos a comunicarnos, pero fundamentalmente orando por ellos. Porque el que nos guarda es el gran pastor de las ovejas. Hoy los pastores no podemos estar en medio de la congregación para cuidarles, como el Señor nos encomendó. Si viene que nos guarda es el Señor, que es el príncipe de los pastores en medio de la congregación lo que hacemos es cuidar a los hermanos, ver a uno, a otro, cómo están, ocuparnos. Bueno, hoy no es posible, entonces tenemos que comunicarnos mucho con el príncipe de los pastores. Hablarle a Dios de los hombres y después hablarle a los hombres de Dios. Constantes en la oración. Y termina diciendo, compartiendo para las necesidades de los santos. Este es un tiempo que además de la enfermedad va a traer muchos problemas económicos. En muchos países, especialmente en los países como el nuestro, no desarrollados, o vaya a saber qué figuras nos van cambiando cada tanto, para que se entienda, países con poca plata. O privilegiamos la salud o privilegiamos la economía. Es el dilema de los gobiernos de todos estos países. Bueno, no tenemos los fondos necesarios como país para hacer una cuarentena de 3 meses y demás sin que sufra el sistema económico. El sistema económico hoy sufre y va a tener secuelas. Las secuelas son aquellas cosas que quedan después que pasa la enfermedad. Cuando esta enfermedad se retire en medio nuestro, van a quedar secuelas de todo tipo, entre ellas económicas. Algunos ya los están atravesando ahora. Siempre decimos a los hermanos que se comuniquen con los pastores por sus necesidades. Los dineros de ofrenda no son solamente para mantener edificios, son para las necesidades de los santos, para que no haya en medio nuestro nadie que padezca una necesidad. Entiéndase que es una necesidad urgente, una necesidad de las básicas. Entonces todos tenemos que hacer un esfuerzo, hoy cuanto más, de compartir para con aquellos que tienen menos. Mis queridos, el Señor les bendiga mucho, espero verles muy pronto, la paz de Dios sea con ustedes.